Entramos con Omar. Con Sí. Omar. Bueno, Buen día, don Percio, don Ulises, distinguida Ana Mercy. Hoy tenemos un tema muy importante que no han escrito por las redes sociales del matinal y también por las de nosotros personalmente. Es sobre el tema del desalojo. ¿Qué sucede? En República Dominicana es muy frecuente el alquiler de una casa, de una vivienda, de una habitación por un precio acordado entre las partes, para que mensualmente entonces se retribuya al propietario de esto y usted pueda habitarla con su familia o de manera particular de acuerdo a cómo llegaron al consenso. ¿Qué sucede? También se da el caso entonces de que el inquilino, sea por falta de pago, por temas económicos, entonces no puede ya costearlo, pero está adentro con todos sus mobiliarios, con todos sus muebles. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ahí inicia el tema de la demanda en desalojo, rescisión de contrato de alquiler y al mismo tiempo de acuerdo a la solicitud que se le hace para que pague de manera retroactiva los bienes que adeuda al propietario a nivel pecuniario. En ese sentido se necesita saber varios temas, que el juzgado de paz es el tribunal competente para resolver este tipo de conflictos, de que el desalojo, el principal causa es la falta de pago, pero existen otras médulas también que por las que nosotros podemos desalojar, y es cuando el propietario del inmueble quiera él mismo vivirlo. Claro, existen unas condiciones ahí que él debe demostrar. Primero, que va a durar mínimo 2 años y de que sus descendientes son o ascendientes son de segunda generación. Y también debe de asegurarlo mediante mediante un documento que tenga la fe pública de que él lo va a habitar 2 años. Existe otro método también del desalojo, que es independiente al de falta de pago, que es cuando el inquilino distorsiona la realidad y la visión del apartamento. Por ejemplo, usted le alquila un apartamento para vivirlo en su familia y él pone ahí un colmadón. Otro tema muy importante es cuando se procede a una construcción del edificio, tanto por el inquilino como por el propietario. Ahí se puede solicitar entonces el desalojo del propietario, pero ¿qué va a suceder? Aquí el inquilino tiene una particularidad de que puede seguir ahí viviéndolo mientras dure la remodelación, o puede salirse, pero si se sale en el supuesto caso por desalojo, entonces tendrá una preferencia para volver a este método. Y cuando nosotros analizamos entonces el procedimiento, se necesita principalmente que una acreditación del control de casas y alquileres que sea específica, definiendo que si procede el desalojo o no. Un tema también relevante es cuando se quiere aumentar anualmente la cuota del alquiler. ¿Qué sucede? En el contrato casi siempre se especifica que un 10%, un 5% se va a, por un tema de la tasa de interés, se va a aumentar. Cuando el inquilino esté en desacuerdo sobre este aumento porque lo considera desproporcional, necesariamente va a tener que acudir al control de casas y alquileres y desahucio para que exista, mediante una intermediación correspondiente, una mediación entre el inquilino y el propietario y así llegar a un precio. Sobre todas las cosas, en este caso se da de que si el propietario quiere interponer un precio por encima del 1% del valor de la casa o el apartamento, entonces ahí juega un papel fundamental el control de casas y alquileres. Al final se necesita, cuando volvemos al tema del desahucio por falta de pago, se necesita entonces 2 certificaciones muy importantes, que es la certificación que la emite el Banco Agrícola sobre los depósitos que debió realizar el propietario y quien recibió el inquilino, porque esto es un elemento principal, si no va a declararse inadmisible. Y otro depósito, porque se puede dar el caso de que el propietario no quiera recibir ya los pagos mensualmente porque no quiera al inquilino en su hogar, en su apartamento, en su casa, entonces resista esto. El inquilino aquí también tiene una garantía de que cuando está cumpliendo con el pago, sea necesariamente mediante una oferta real de pago a consignación del propietario, donde se especifique la casa, donde está viviendo, los nombres, la cédula y todo, depositado en el Banco Agrícola. Si esta certificación no la emite el Banco Agrícola, entonces quiere dejar dicho que el inquilino pagó eso y el propietario no puede sacarlo o desahuciarlo de su hogar porque se está viendo la buena fe del inquilino y que está pagando. Todo eso va a concluir en una sentencia que aproximadamente, según las leyes, pero se toma en la práctica un poco más, debe definirse en aproximadamente unos 10 días. ¿Qué sucede? Después que esa sentencia salga evacuada del juzgado de paz, se notifica a la parte perdidosa y la parte más interesada, entonces juega un rol activo para que sea una realidad y efectiva esta sentencia. Y si el inquilino concluye de que realmente
no debe de ese dinero, tiene que salir. Ahora, un tema muy importante y a modo de conclusión ya podemos decir, ¿cómo se paga? Bueno, el juez puede solicitar que sea en efectivo y al mismo tiempo, en el supuesto caso que no tenga liquidez, entonces el propietario se ve en la necesidad de iniciar un segundo procedimiento que sería un embargo de locación o de ajuares o conservatorio sobre los bienes muebles que tenga el inquilino. Al final lo que se persigue es recuperar el capital de cuánto tiempo haya vivido el inquilino y al final, primero que la propiedad siempre esté en un estado de nitidez y al mismo tiempo que el inquilino no sea maltratado, porque este tipo de normas se buscan siempre para facilitar y viabilizar la vía entre el propietario y el inquilino. Omar, hay una preguntita muy importante que no quisiera dejarte de que nos la conteste. En el caso de los condóminos, o la ley de condominio más bien, si hay alguien que falta al pago del mantenimiento, por la razón que sea, el inquilino o el propietario no quiere pagar, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde acudir? ¿Cuál es el procedimiento para combinar a que esta persona se ponga en regla? Mire, don Ulises, existe un contrato de alquiler en donde ahí lo básico es que se estipule quién debe de proceder al pago del mantenimiento. Uno, o el propietario o el inquilino. Nosotros recomendamos que quien debe jugar un rol activo es el propietario. En consecuencia, recomendamos que el propietario siempre sea el que pague el mantenimiento para que no sea una causa del inquilino. Elementos constitutivos que nosotros debemos de variar en el supuesto caso, según su pregunta, de que no se pague el mantenimiento, es que se pueden utilizar algunos métodos coercitivos, pero que no sean de vulneración a sus derechos fundamentales, como restringir el acceso al agua. Lo que se puede decir es que, un ejemplo, el elevador, porque es una energía de derecho común, bueno, usted lo que debe de subir por las escaleras. Y ese tipo de métodos, algunos servicios básicos se le puede de limpieza del área específica, del área común, que tienen empleados casi siempre los condominios. ¿Y qué se puede hacer? Elementalmente, ya cuando la suma es muy amplia, se puede iniciar un procedimiento de recuperación y esto puede concluir de manera significativa con que el apartamento sea del condominio, porque recordemos que en esa ley de condominio el edificio debe de constituirse como una sociedad que paga impuestos, que paga eso, y todo eso se puede recuperar vía el apartamento, que ya sería un inmueble. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Omar, por esta participación.